Buenas tardes, amigos. Suso Souto, bienvenidos al otro lado del espejo. Parece que las élites norteamericanas, meses después de perder esas elecciones por parte del bando demócrata, no aceptan esos resultados y siguen buscando cualquier excusa para, a mi entender, pegar un golpe o dar un golpe contra el recién elegido presidente Donald Trump, por mucho que no nos guste, pero ha ganado las elecciones. En este caso os voy a hablar de un informe de la inteligencia americana en el que se desvela todo ese entramado de relaciones con Rusia, obviando por supuesto las que no le interesa. La información que voy a dar es una información de Occidente, por lo tanto vais a ver que es muy imparcial, y después pues os haré algunos apuntes o los iré haciendo durante el programa. El informe se llama ICA 2017-01D. Es de la Dirección de la Inteligencia Nacional y es la base de todo este caso que se destapó más o menos pues en noviembre del año pasado. El expediente, elaborado por CIA, FBI y NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, disecciona toda la información disponible hasta el 29 de diciembre pasado. Sus conclusiones son aterradoras, nos dicen. Vladimir Putin ordenó una campaña en el año 2016 contra las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Contra, no a favor de Trump, es decir, en contra de las elecciones. Solo existe un lado, parece ser. El objetivo de Rusia era socavar la fe pública en el proceso democrático, denigrar a la secretaria Clinton y dañar su elegibilidad y potencial presidencia. Putin y el gobierno ruso, nos dicen, desarrollaron una clara preferencia por Trump. Al igual que aquí en toda Europa y supongo que en la práctica mayoría de los lugares de Occidente, se desarrolló una clara preferencia por Clinton y por el bando demócrata, de la que absolutamente nadie habla, pero la injerencia en las elecciones en Europa, que supongo que hay muchos más ciudadanos estadounidenses que en Rusia, entiendo que también sería muy comentable, ¿no? Toda esta campaña anti-Trump. Todo esto, nos cuentan, empieza en la mañana del 27 de julio del 2016, cuando Donald Trump, en su residencia en Florida, decidió lanzar unas palabras que desde entonces no han cesado de perseguirle. En su afán por asestar lo que dicen una puñalada a Hillary Clinton, acorralada por el caso de los correos privados, el candidato republicano proclamó: «Rusia, si estás oyendo, espero que seas capaz de encontrar los 30.000 mails que faltan», de los que publicó Wikileaks de Hillary Clinton. «Será recompensado por nuestra prensa». Esto es tabú, lo convirtió en el absoluto demonio norteamericano. Es más importante saber quién destapó los mails y no lo que dicen en ellos, como la financiación irregular de la Fundación Clinton a través de Qatar y todo el oscurantismo en Libia, el atentado a la embajada de Bengasi y demás. Aunque en la superficie no fuese más que otro golpe del irreprimible Trump, en el mundo paralelo de los servicios secretos se dispararon las alarmas, quizá también por las declaraciones de Trump de que iba a hacer limpieza en estos servicios secretos. Puede ser perfectamente que estén actuando pues, en su contra por este mismo motivo. La opinión pública aún no conocía con detalle la batalla que se libraba fuera de los focos, pero en las agencias de inteligencia era un clamor. Estados Unidos estaba siendo atacado como nunca antes por Vladimir Putin. Mirad si no es exagerado todo esto. El Kremlin había desplegado un inmenso operativo destinado a hundir a Hillary Clinton, y el candidato republicano, en la recta final de las elecciones, acababa de alentar públicamente las hostilidades. La puerta de la sospecha se había abierto. La puerta de la sospecha de Trump, porque la otra puerta la llevamos abriendo mucho tiempo, pero parece que no importa. Desde entonces, la fractura entre Trump y la comunidad de inteligencia no ha dejado de crecer. Los escándalos en los meses siguientes, las mentiras de sus colaboradores, que en esto es cierto que los pillaron con unas cuantas, los nexos nunca explicados con el Kremlin, han agigantado un incendio que ahora mismo se ha vuelto la mayor amenaza para el presidente Trump. No las elecciones, ni los rivales políticos, ni los ciudadanos, sino los servicios secretos. Ya me diréis qué clase de democracia es esto. Todos sabemos que los servicios secretos espían y haré algún comentario. Dos comités parlamentarios indagan el alcance de la conexión rusa y lo comentaré esta semana. Hoy mismo el Senado cita a declarar al yerno de Trump también por esta misma conexión
con Rusia, cuando ya salieron las informaciones que del bando demócrata también hay estas reuniones con los rusos. Pero bueno, no sé a qué atienden, no sé ni si son buenas o son malas, pero entiendo que entre políticos y diplomacia habrá que hablar. El FBI tiene abierta una investigación para determinar si el equipo de campaña de Trump se coordinó con los rusos para derrotar a Clinton. Yo creo que se coordinó con sus ciudadanos, que son los que le votaron a él y no a Clinton, y le hicieron ganar las elecciones. Aunque nada hay probado hasta la fecha, en cambio lo están acusando, si se confirmase el posible vínculo entre el republicano y Putin, la vía a un proceso penal quedaría expedita. Esta es la manera de derrotar de los americanos. Sería como el caso de Al Capone, ¿no? No lo pudieron pillar por asesinatos y demás y lo meten por no declarar a Hacienda. Pues en este caso no lo consiguen derrotar en las elecciones y no digo que se lo estén inventando, pero están seguramente exagerando todas estas conexiones para incluso intentar destituirlo en lo que sería un golpe a la democracia. Si algo acaba con Trump, no será la reforma sanitaria o el muro con México, será la conexión rusa, dice un miembro de la Casa Blanca de la anterior presidencia. Supuestamente, para llevar adelante toda esta estrategia de manipulación de las elecciones, el Kremlin orquestó una operación encubierta de apoyo de agencias gubernamentales rusas, medios públicos, intermediarios de terceros partidos y hasta trolls digitales. Si leemos los últimos correos de Wikileaks con los espionajes de la CIA, vemos que exactamente esto es lo que hace la CIA en todo el mundo. No olvidemos que la CIA espía a todos los dirigentes de Europa, todos los partidos políticos, estén en el poder o no. Ya sabemos todo lo que se hace en Sudamérica, incluso las fundaciones y apoyos que tiene en Venezuela, pero en cambio están acusando a Rusia de lo mismo. La maquinaria de propaganda la dirigió el servicio secreto, el GRU, supongo que es lo que derivó de la anterior KGB, e incluyó la infiltración desde julio de 2015 hasta junio de 2016 en los ordenadores del Comité Demócrata Nacional, así como el saqueo de las cuentas de altos cargos próximos a Clinton, entre ellos su jefe de campaña, John Podesta, el santo John Podesta. En cambio, podéis ver que las informaciones, incluso ahora el FBI, acaba de confirmar que está espiando a todo el equipo de Donald Trump, pero como es un espionaje legal, no pasa absolutamente nada. Vemos cómo no nos presenta ninguna prueba de esta conexión rusa, más que bla bla bla, pero en cambio están tratando de eliminar al presidente o de socavarlo por decir que Obama a él lo espiaba, cuando hay varios republicanos e incluso un exmiembro de la CIA que lo confirma, pero como de costumbre tampoco interesa. Para difundir la información se empleó un oscuro hacker rumano, será un chavalito de 12 años, rumano, que le llaman Guccifer 2.0, menos mal que no le llamaron Drácula, la web DC Leaks y la organización Wikileaks. Se trató, según el informe de inteligencia, de la mayor operación conocida hasta la fecha para interferir en la vida política de Estados Unidos. Pues iros acostumbrando porque es lo que hacéis vosotros. Para cuando la ofensiva rusa fue detectada, ya era muy tarde. Claro, Hillary Clinton daba por hecho que iban a ganar y quizá no se movieron lo necesario. El Kremlin había penetrado incluso en los ordenadores del sistema electoral y las filtraciones eran constantes. ¿Qué equipo de tecnología y de hackers debe tener Rusia para superar las defensas del mayor país o del país más avanzado tecnológicamente en estos casos? Cuesta mucho creer todo esto y esto, en mi opinión, es una auténtica exageración de todo. En este torbellino, los agentes descubrieron una variable aún más inquietante. Alrededor de Trump se agitaba un enjambre de asesores sospechosamente conectados con Rusia. Uno de ellos, el jefe de campaña, Paul Manafort, que ocupaba en sus tiempos de lobista, como prácticamente todos los políticos norteamericanos, habían trabajado para favorecer los intereses del gobierno ruso. Bueno, yo supongo que trabajaría para favorecer sus intereses y en este caso pues ayudándole seguramente a conseguir alguna partida o un posicionamiento de empresa de los rusos en Estados Unidos. También figuraba el consejero de política exterior, Carter Page, cuyas visitas a Moscú nos dicen que aún están por explicar, igual fue de turismo. Roger Stone, asesor y amigo de Trump, ¿vale? Que lo relacionan con ese hacker, con el Guccifer 2.0 y también se le achaca que anunció en Twitter esa filtración de correos de Wikileaks antes de que se
antes de que ocurriesen. Yo la verdad que no encontré el dato. En este entramado brilló con luz propia el antiguo teniente general Michael Flynn, ¿vale? Que fue uno de los primeros escándalos y uno de los íntimos también de Donald Trump. Tras dirigir la Agencia de Inteligencia de la Defensa, Flynn había entrado en tratos con Rusia. Como consultor, cobró de compañías vinculadas a dicho país y en su deslizamiento incluso cenó y se fotografió con Putin, como veréis en la foto que os voy a poner. El Kremlin estaba presente en el universo Trump. No se trataba solo de las alabanzas que le dirigía el multimillonario al presidente ruso, ni siquiera su conminación a que saquease los 30.000 emails de la señora Clinton. Era que sus más allegados orbitaban en torno al mayor escándalo de espionaje del siglo XXI en Estados Unidos. El enemigo jugaba en casa. Nos dicen, hace tiempo que Putin abandonó la noción de que las relaciones con Occidente debían ser armoniosas, pero si es Occidente el que está poniendo sistemas de antimisiles pegados a Rusia, es Occidente el que está minando la labor antiterrorista de Rusia en Siria, es decir, hay que tener muy poca vergüenza para publicar estas cosas porque encima la gente después nos las creemos. Somos antagonistas, nos dice el excoronel y profesor de la Universidad de Boston, Andrew Basevich. Antagonistas con los rusos, pues no se ve, porque las actuaciones o son muy similares o exactamente iguales. La llegada al poder de Trump no apagó el fuego, sino todo lo contrario. ¿Vale? El general Flynn, que fue nombrado consejero de Seguridad Nacional, tuvo que dimitir al descubrirse que había ocultado el contenido de sus reuniones con el embajador de Rusia en Washington, Sergei Kislyak, y poco después le llegó el turno al fiscal general Jeff Sessions. En este caso, o en su caso, había silenciado ante el Senado sus citas con el diplomático ruso, y esta mentira le obligó a autorrecusarse en todas estas investigaciones abiertas en el Senado. Es decir, el cese de Flynn, inhabilitación de fiscal general Sessions, las sospechas generalizadas de que algo turbio se movió en campaña han abierto la mayor crisis dentro del corto mandato de Donald Trump. El presidente, fiel a su máxima de golpear antes que preguntar, se ha embarcado en un furibundo ataque a todos los que considera traidores, al igual que lo están considerando traidor a él, pero incluso esta semana sus compañeros de partido, los compañeros del Partido Republicano, le han votado en contra lo del Obamacare. Por lo tanto, la traición tiene muchas caras. En este caso, acusó a Obama de espiarle, que aunque no sea ilegalmente, sí reconoce el FBI que está investigando a todo el equipo de Trump, por lo tanto es cierto. Llamó enemigos del pueblo a los medios, que yo también creo que en este caso son los enemigos y muy enemigos del pueblo. Y ordenó una operación de limpieza en los servicios de inteligencia del país y tachó al FBI de incompetente. No sé si es incompetente el FBI, pero entiendo que todos los servicios de seguridad del mundo y de espionaje necesitarían algo más que una operación de limpieza. Trump se defiende y no son pocos los que lo defienden también a él. Es decir, incluso personalidades como Michael Morell, que fue un antiguo director suplente de la CIA en la era Obama, considera que todo esto hay mucho humo pero no fuego. Por lo tanto, una de las preguntas que os hago es justamente eso. Si le dais algún tipo de validez a todo esto, solo es un juego para que se enriquezcan los medios y tomarnos el pelo al resto, o de verdad creéis que toda esta influencia es tan grave como nos dicen. Sabemos de la influencia de Estados Unidos, como dije, en el resto de las elecciones del mundo y en la política de todos los países prácticamente, pero no sé hasta qué punto le podemos dar a Rusia tanto valor como le quiere dar Estados Unidos en todo este tipo de hackeos, ciberataques y espionajes. Por eso mucha gente lo ve distinto, claro. Nos dice el congresista Adam Schiff, que es el demócrata de mayor rango en todas estas comités de inteligencia que están investigando la conexión rusa, a la pregunta de si es posible que todos estos acontecimientos e informes no tengan relación y no sean más que una infeliz coincidencia. Él dice que sí, que es posible, pero que también es posible, y puede que aún más posible, que no sea coincidencia ni estén desconectados. Y si eso es cierto, estaríamos entonces ante una de las mayores traiciones a la democracia en la historia de Estados Unidos. No hay traiciones en política peor que desoír el mandato del pueblo y tratar de buscar subterfugios para conseguir una victoria que no conseguiste
en su momento, y traiciones a la democracia creo que hay otras muchas. Esto se podría hablar de traiciones políticas o traiciones a los lobbies, pero la traición a la democracia es tener políticos como vosotros. De momento, la duda ha ganado la partida, nos dice este informe tan imparcial. El Kremlin, con habilidad soviética, ha sembrado la discordia en campo enemigo. El propio presidente está bajo sospecha, enfrentado a sus servicios de inteligencia, investigado por la prensa y acorralado por el escándalo. No es poco, quizá no haga falta más para que Putin sonría, pero yo digo que sois todos los que sonreís y os estáis riendo de nosotros. Bueno, amigos, esta es la noticia, fui haciendo algún apunte, espero que me digáis qué opináis, si esto es importante, si no es importante, si es un juego, si os parece razonable que el país de los espías esté acusando a otros de espías, y bla, bla, bla y bla. Espero que os haya gustado, ¿vale? Suscribiros al canal, pasaos por el resto de trabajos para ver los diferentes temas que tocamos, y nos vemos muy prontito en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Adiós, amigos, muy buena tarde.